se imaginan que nosotros llegásemos a controlar galaxias enteras? ¿O que nos encontráramos con una civilización que podría hacerlo? Una civilización tan pero tan avanzada que podría mover a su antojo estrellas, planetas e incluso galaxias. Poder aprovechar energías que a día de hoy apenas conocemos o que podríamos incluso no llegar a conocer, que apenas se teoriza. Eso es una realidad que siempre ha sucedido y siempre ha estado en nuestra cabeza. Hey, si allá afuera hubiese una civilización, ¿qué tan avanzada podría llegar a ser? O nosotros, ¿hasta qué nivel de evolución vamos a poder alcanzar antes de encontrarnos con ese gran filtro a la cual se teoriza todas las civilizaciones se van a tener que ver enfrentadas en algún momento? Yo les voy a contar que hubo un astrofísico llamado Nikolai Kardashev, específicamente ruso, que en 1964 creó una maravillosa y espléndida escala, una escala que trataba de explicar cuál podría llegar a ser el avance tecnológico que podría llegar a tener una civilización, y esta era nada más ni nada menos que la escala de Kardashev. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la escala de Kardashev? Rusos, astrofísica, civilizaciones super avanzadas o evoluciones humanas inconmensurables. Pues yo les voy a contar que la escala de Kardashev estaba inicialmente postulada para tratar de explicar cuál llegaría a ser el avance tecnológico que podría llegar a tener una civilización, bien fuese nosotros como humanos o una civilización que nos encontráramos allá afuera. Todo esto basado en el aprovechamiento de los recursos naturales que la civilización pudiera hacer de su entorno y obviamente del consumo energético. Es decir, en pocas palabras y para simplificarlo, nosotros como seres humanos, ¿hasta qué punto podríamos aprovechar todos los recursos que nos ofrece la Tierra, el sistema solar o inclusive la galaxia? La escala de Kardashev estaba constituida de tres tipos de civilizaciones, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Conforme fue pasando el tiempo, muchos otros científicos vieron la necesidad de añadir más civilizaciones, llegando incluso a ser 7 civilizaciones dentro de la escala de Kardashev. Pero yo personalmente pienso que con la escala de Kardashev original podemos ver ya un salto dramático y una diferencia abismal entre una civilización tipo 1 y una civilización tipo 3. Y como nosotros, la civilización humana, estamos muy lejos de siquiera llegar a ser una civilización tipo 1. Entonces, civilización tipo 1. Básicamente esta sería la civilización más básica dentro de la escala de Kardashev. Sería una civilización capaz de poder aprovechar al 100% los recursos generados en el planeta en el que vive. Entonces digamos que en nuestro caso los humanos de la Tierra. Energías como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica, inclusive llegaríamos a aprovechar la energía nuclear. Toda esta sería totalmente dominada por nosotros y la podríamos distribuir alrededor del planeta sin ningún tipo de pérdida energética de la misma. Y energías como por ejemplo la de los combustibles fósiles quedarían totalmente relegadas. Pues una civilización tipo 1 tendría un equilibrio perfecto entre el consumo energético y obviamente el cuidado de su planeta. Hay otra cosa bien interesante detrás de la civilización tipo 1 y es que esta civilización llegaría a tener un avance tecnológico tan pero tan bacano que podría controlar al 100% el clima de su planeta, evitando desastres, generándolos e inclusive gestionándolos, con el ánimo de poder obviamente generar muchísima más energía de lo que el planeta necesitaría. Y acá hay algo muy interesante y es que habría que tener una economía energética global, lo que podría traducirse que no habría desigualdad en el acceso a la energía, es decir que todos los seres humanos o todos los habitantes del planeta podrían acceder libremente y sin ningún tipo de restricción a las energías pues generadas. Civilización tipo 2, y aquí ya vemos un salto brutal entre lo que sería una civilización tipo 2 y una 1. Sería un avance tecnológico muy grande. La 1 controla la energía de los recursos de su planeta. La 2 ya podría aprovechar al 100% la energía generada por su estrella. Ya se han teorizado algunas estructuras que podrían pues básicamente hacer eso, aprovechar al 100% sin llegar a desperdiciar una sola gota de energía generada por la estrella, como por ejemplo una red de satélites solares construidos alrededor de la estrella o la famosa esfera de Dyson, una estructura de paneles construida alrededor del sol que lo que haría es básicamente poder gestionar y almacenar toda la energía generada por esta. La civilización tipo 2 ya ha hecho avances tecnológicos brutalísimos, como por ejemplo moverse a completa libertad dentro de todo su sistema solar, creando asentamientos, colonias y bases militares en cualquier lugar donde lo pudiese llegar a hacer si las condiciones de los lugares fuesen las adecuadas. Otra cosa es que esta civilización ya podría pues aprovechar energías que a día de hoy pues apenas sí coincidimos, como por ejemplo tener conocimientos sobre el uso de la antimateria o por ejemplo sobre la fisión nuclear, el proceso que se lleva internamente dentro de las estrellas donde se genera esta energía prácticamente ilimitada. Y aquí es donde nos vuela la cabeza. Una civilización tipo 3 y la que a mi parecer ya básicamente explica absolutamente todo y ahí para arriba. Como les contaba al principio, conforme fue pasando el tiempo postularon civilizaciones 4, 5,
6, inclusive 7, donde dominaban muchas otras cosas, pero a mi parecer la 3 ya simplifica todo el avance tecnológico que podríamos tener de ahí para arriba y ya simplemente lo que tardaría sería el tiempo. Una civilización tipo 3 podría controlar toda la energía que se generara en la galaxia en la que viven. Digamos que en nuestro caso sería la galaxia de la Vía Láctea. Podríamos básicamente aprovechar toda la energía de las diferentes estrellas que habitan ahí. Estamos hablando de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea para nuestro caso, creando miles de millones de esferas de Dyson. Estaríamos hablando que la civilización prácticamente sería una civilización enorme, gigantesca a nivel de habitantes y a nivel tecnológico. Es que imagínense ustedes nomás poder aprovechar la energía de miles de millones de estrellas. Obviamente podríamos o tendríamos que poder dominar tecnologías y energías mucho más brutales. Tendríamos que dominar energías a nivel galácticas para poder desplazarnos a voluntad en el espacio. Otra cosa bien interesante es que esta civilización tipo 3 ya podría incluso poder dominar fenómenos cósmicos que hay allá afuera en el espacio, como por ejemplo agujeros negros, como por ejemplo cuásares. Podríamos manipular a nuestra voluntad la creación de estrellas. Podríamos tener la tecnología para poder generar o gestionar estrellas con propósitos meramente energéticos. Y como les comentaba, tendríamos que tener la tecnología para poder desplazarnos a voluntad a través de cientos de millones de años luz. Todo esto mediante posibles fenómenos cósmicos teorizados como pliegues espaciotemporales o inclusive agujeros de gusano. Estamos hablando de avances tecnológicos brutalísimos y aquí tendríamos que plantearnos una cosa: ¿cómo serían esos seres que habitarían esas civilizaciones? ¿Todavía serían seres físicos o meramente energéticos? ¿Serían seres emocionales o totalmente racionales? Acá podríamos inclusive llegar a teorizar: ¿serían seres los cuales tuviesen sus cuerpos combinaciones entre lo orgánico y lo artificial o lo material? Es decir, ¿serían especies de cyborg, superhumanos repotenciados con tecnología? No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que sería un avance tecnológico brutal y que dentro de la escala del universo nos hacen falta muchísimo tiempo para poder llegar a alcanzar estos niveles energéticos o estos niveles de avances tecnológicos tan brutales. Sí es cierto que la civilización humana ha ido avanzando muchísimo. No, en los últimos 50 años ya hemos tenido avances tecnológicos brutales, como smartphones, como inteligencia artificial, como ingeniería para poder crear órganos de manera artificial, cuando eso apenas unos 50 o inclusive 40 años era totalmente inconcebible. A día de hoy el internet nos conecta a todo el mundo, cuando hace apenas unos 30 años, 40 años esto era totalmente inimaginable. Vamos a ir avanzando, pero nos falta un montón de tiempo para poder siquiera colonizar una estrella, siquiera poder hacer viajes espaciales en tiempos cortos. ¿Cómo la tecnología o cómo desde ya podríamos teorizar qué podríamos llegar a hacer? O podríamos incluso teorizar qué avance tecnológico podría llegar a tener una civilización que nos visitara. Las otras civilizaciones, la 4, la 5, la 6, la 7, que son civilizaciones que fueron agregando conforme el tiempo, simplemente lo que nos dice es que ya podríamos controlar el multiverso, podríamos después controlar megaverso, es decir, el multiverso de los multiversos. Todo esto son meramente cosas especulativas, cosas meramente que ya podríamos considerar ciencia ficción, pero lo que a mí me sorprende tanto es que la civilización 1, 2 y 3 están tan supremamente explicadas. Y como nosotros, la civilización de los seres humanos, ni siquiera alcanzamos la 1. Algunos científicos dicen que nos vamos a tardar entre 100 y 200 años para poder ser una civilización tipo 1, porque apenas somos como una civilización 0.72. Ese tema es muy interesante, es muy chévere saber de todo esto. Créanme, voy a seguir hablando y trayendo estos temas que me parecen a mí que son brutales y que sé que en algún momento esto no solamente va a ser ciencia ficción, sino va a ser algo más. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, dar like, compártanlo y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.